Dios los bendiga. Mi nombre es Sara de Abraham y quería compartir con ustedes una palabra que la llamé Dios quiere enseñarnos. Sí, mis hermanos, Dios quiere enseñarnos. Tantas cosas Dios quiere enseñarnos, pero a veces por culpa de nuestra incredulidad, nuestro Padre no puede enseñarnos tanto como Él desearía enseñarnos. No puede revelarnos las cosas que Él desea revelarnos a causa de nuestra incredulidad. Lo mismo pasa a veces cuando yo quiero compartir con alguien alguna palabra o cosas que Dios me enseñó, cosas que Dios me dijo. Hay cosas que yo no se las puedo contar a algunas personas por causa de su incredulidad. Hay cosas que puedo hablar con algunas personas y otras cosas no. Lo mismo pasa con Dios y sus hijos. A determinadas personas, según la madurez, Dios va a ir revelándoles las cosas. Mientras más nosotros nos acercamos a Dios, más vamos conociéndole, más vamos madurando espiritualmente, nuestro Padre va a ir enseñándonos cada vez más y más cosas. Lo mismo hacía Jesús. Él cuando estaba con las personas también había veces que no podía contar todas las cosas, no podía enseñar todo lo que él tenía para enseñar porque había mucha incredulidad. Y lo que hablaba con ciertas personas no lo hablaba con otras. Había cosas que él podía compartir con sus discípulos, que eran los que más creían en él. Con ellos podía hablarles más, pero a las demás personas que todavía les costaba creer, con ellos se tenía que limitar mucho y no podía enseñarle mucho como él quisiera. Y también le sucedía esto a Pablo, el apóstol Pablo también. Él veía veces que a algunos tenía que hablarle como a niños espirituales. Había cosas que no podía enseñarles todavía por la inmadurez que ellos tenían. Y quería compartir con ustedes en Gálatas 4:1, que dice así, Pablo le dice así: yo, hermanos, no puedo hablarles entonces como gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a Cristo. Esto le sucedía a Pablo. Nosotros tenemos que tratar de crecer espiritualmente, no mantenernos estancados. Debemos crecer día a día, acercarnos cada vez más a nuestro Dios, humillarnos cada vez más delante de su presencia, no conformarme con lo que he aprendido, sino buscar más, conocerle más, tener ese deseo, esa sed de Dios. Dios es grande y no vamos a terminar nunca de conocerlo. Pero no debemos vivir estancados. Debemos crecer. ¿Y cómo hacemos para crecer espiritualmente? Dios nos dio algo, nos dio una herramienta, nos dio algo con lo que nosotros podemos crecer espiritualmente. Y es un don que Dios nos dio, que se llama el don de lenguas. Ese don es muy importante, no debe faltar en los cristianos. El don de lenguas es el que hace que nosotros podamos orar más. El don de lengua nos ayuda a nosotros a edificarnos espiritualmente. Como dice en 1 Corintios 14, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Qué bueno es este don, qué necesario es este don. Todos necesitamos de este don. No puede ser que haya cristianos que todavía no hayan recibido el don de lenguas. Y yo escuché tristemente que hay algunos que dicen, yo no quiero, no necesito el don de lenguas. Yo sí lo necesito, mis hermanos. Yo sí necesito. Yo tengo el don de lenguas y le doy gracias a Dios por eso. Y necesito de este don todos los días, todos los minutos.
todo el tiempo yo trato de estar en comunión con Dios y hablando en lenguas. Porque a veces uno no sabe qué decir. Las palabras no nos salen o nuestro vocabulario es tan corto, no hay palabras a veces para adorar a nuestro Dios, pero tenemos el don de lenguas, que esto nos ayuda a orar. También nos ayuda a interceder. A veces no sabemos cómo interceder por alguna persona. Y tenemos este don con el cual nosotros podemos interceder por aquellos. Y yo mientras más use este don, el don de lenguas, yo más voy a ir creciendo espiritualmente. Pero el diablo no quiere que nosotros usemos este don, porque él sabe lo beneficioso que es. Él sabe cuánto vamos a crecer espiritualmente. Mientras yo más ore en lenguas, yo más voy a ir dejando la carne, más va a ir muriendo la carne en mí. Pero yo escuché muchos que dicen, no, yo no hablo en lengua, no quise, tengo el don de lenguas, pero no quiero usarlo, porque veo que hay muchos que hablan en lenguas y llevan una vida de hipocresía, llevan una vida de pecado. Pero sí es verdad, hay muchos que hablan en lengua y todavía viven en la carne. Pero eso es porque hablan en lengua muy poco, solamente en un momento que están orando en la iglesia y después no oran todo el día. No hay excusa para decir no voy a hablar en lengua. Pablo decía que él quería que todos hablaran en lenguas. Y él decía que él hablaba más que todos. Él decía que doy gracias a Dios, decía Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Así decía Pablo, porque él había entendido la importancia de hablar en lenguas. Y esta es una de las señales que debe haber en un creyente. Como dice en Marcos 16, 17, ahí nombra las señales. Nombra las señales que le seguirán a los que creen. Y una de las señales que habla es el del hablar en lenguas. Dice que sanaremos enfermos, que echaremos fuera demonios, que tomaremos cosas mortíferas, no nos hará daño, pero también habla de que hablaremos en lengua, hablan en lenguas. Esa es la señal del que cree, es la señal de que soy hija de Dios. Debemos usar ese don. Sé que hay muchos lo tienen y no lo usan, o lo usan, pero escasamente, lo usan muy poco. Porque se llevaron de un versículo que dice el que si no hay intérprete que se calle. Pero no nos está diciendo Pablo en ningún momento que no oremos en lengua, sino que tengamos cuidado, que sepamos usarlo en orden nada más. Pero no nos dice que callemos, no nos dice que no hay que usar este don, no, todo lo contrario. Pablo dice que le gustaría que todos hablemos en lengua y él está muy, muy contento de poder hablar tanto en lenguas. Es muy importante este don. Pareciera que muchos lo tienen como en poco, como que no es un don muy necesario, no es un don muy importante. Cuando estoy así hablando con alguna persona, yo trato de estar en ese momento hablando en lenguas por mi mente. O estoy haciendo las cosas en la casa, estoy en mi mente todo el tiempo hablando en lenguas. Estoy trabajando y estoy hablando en lengua. Estoy tratando de lo más que pueda usar ese don, porque Dios me dijo que eso es lo que debo hacer. Y leyendo su palabra también nos hace entender que esto es un don que se debe usar, que es necesario. Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, para que nosotros podamos entender más las cosas de Dios. Tantas cosas que el Padre quisiera enseñarnos y no lo puede hacer a causa de nuestra inmadurez. Años creyentes, años de cristiano, y todavía nos comportamos como personas nuevas, como niños espirituales. Y hay muchos que frenan el hablar en lenguas. Hay gente que estuvo a punto de recibir el don de lenguas y lo frenó. Escuché muchos casos de personas que decían que estaban a punto de recibir
esa lengua y ellos lo frenaron porque se asustaron, porque no entendían lo que les estaba pasando. Y es el diablo, es Satanás que empieza a poner miedo, empieza a poner dudas. Yo me acuerdo yo cuando recién empezaba también a hablar en lengua, pensaba que será, oh, ¿y esto qué es? Esto será del diablo, decía yo, no entendía lo que me pasaba. Y además en la iglesia que yo congregaba en ese momento, nadie me había hablado de este don. No se veía en la iglesia a la gente hablar en lenguas. Y yo estaba un poco asustada y no entendía. Pero hasta que después vi otras hermanitas nuevas también habían recibido este don y ellas me explicaron que a ellas también le había pasado lo mismo. Y entonces me animé a usar este don y así fue creciendo este don cada vez más y Dios empezó a darme cada vez más y más de este don. Y no solamente este don, sino que después con este don empezó a venir el don también de interpretación de las lenguas. Yo puedo entender lo que hablo en lengua. Y así. Y eso pasa con todo, no es solamente conmigo. Cuando Dios te da el don de lenguas, es para que lo uses. Y así cualquier don que Dios te dé, es para que lo uses, no poquito, es para que lo uses al máximo, lo más que vos puedas usarlo. Y así junto con este don de lenguas, después empiezan a despertarse otros dones más. El don de revelación, el don de profecía, el don de fe, de milagros, de sanidades. Se empiezan a despertar los dones. Empieza también a despertarse en nosotros una sabiduría de lo alto. Empezamos a ser personas ungidas, que cuando uno enseña, toca los corazones, Dios te empieza a usar con poder. Se necesita este don, se necesita para orar, para crecer espiritualmente, para poder servirle mejor a Dios. Porque si no, estamos sirviendo a Dios en la carne. Y de nada sirve. El servicio en la carne no es bueno. Y quería compartir para terminar otro versículo más. Primera de Corintios 2. Dos versículos hermosos que hay acá. Dice Primera de Corintios 2, 9 y 10. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las envió a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es palabra de Dios. Qué hermoso, todo lo que Dios quiere enseñarnos. Ojos, cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, son las que Dios quiere enseñarnos. Son cosas que Dios quiere revelarnos. Así que hermanos, los animo a que busquen cada día más de la presencia de Dios. Busquen esa llenura del Espíritu Santo. Pasen más tiempo en oración. Y el que no tiene el don de lenguas, empiece a pedir ese don, a desear ese don. Que el Padre quiere darle ese don. Ese es el primer regalo. Después de la salvación, es el primer regalo que Dios quiere darles. Es el lenguaje espiritual, es el lenguaje angelical, es el hablar en lenguas. Que el Señor los bendiga. Amén.